Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Papito, venimos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que tomes control de este lugar, que tomes control de esta casa, Padre Santo. Señor, te pedimos que tú, Señor, gobiernes en este momento, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, Padre. Te entregamos este tiempo para que seas tú, Señor, el que se glorifique en medio de nosotros. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy vengo entregando yo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, mis pensamientos y mi boca, Señor, delante de ti, para que seas tú, Señor, el que traiga la enseñanza, Padre, y no sea una enseñanza de hombres, sino que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, Padre, y tu Espíritu traiga vida por medio de la palabra, Señor. Hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que nos adiestres, que nos enseñes, Señor, tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Padre. Hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra, a poder ponerla en práctica. Señor, queremos recibir todo lo que viene de ti, porque dice tu palabra, y escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, hoy queremos alimentarnos de ti, queremos recibir de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Qué bendición poder estar aquí y compartir con ustedes. Vamos a ir corriendo por causa del tiempo. Seguimos hablando de Jesús en el tabernáculo, el arca del pacto. Este es el 7º tema y creo que va a ser el último que les voy a dar. Ya la otra semana pues estará otro de mis hermanos compartiendo con ustedes la palabra. Y vamos a ir a Éxodo 25:17 y dice, harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás igualmente 2 querubines de oro, los harás de oro labrado a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Verso 19, harás un querubín en un extremo y en el otro extremo harás el propiciatorio con los 2 querubines en sus 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Verso 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ahí me encontraré contigo, y de sobre el propiciatorio y de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Hoy precisamente ya salimos del arca de los elementos y ahora nos toca hablar del propiciatorio, que es parte del arca también. Entonces, el propiciatorio es una tapadera que se le puso al arca. Digamos, estaba el cajoncito donde están metidos los elementos y encima tenía esta tapadera, que es precisamente la que les estoy poniendo yo acá. Y si ustedes pueden observarla, es una tapadera y adentro se ve lo que está dentro del arca. Entonces, estamos hablando precisamente de esa parte, ¿verdad? Y la palabra que se usa en el hebreo para la tapadera o propiciatorio es la H3727. Y usted fuera bueno que usted apunte, pues para que usted vaya aprendiendo, ¿verdad? Todas estas cosas. Dice, tapa, usado solo como la cubierta del arca sagrada o el propiciatorio. Esta viene de la raíz hebrea 3722, kafar, y es una raíz primaria que significa cubrir, específicamente con betún, como untado, ¿verdad? Figurativamente, expiar o condonar. La palabra condonar aquí es una palabra que se usa en el ámbito judicial para perdonar una deuda o ¿cómo les dijera yo? Un delito, digamos, ¿verdad? Una persona que la van a condenar, a ella le perdonan, entonces lo condonan, ¿verdad? Entonces dice aquí, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Entonces, yo quiero que se dé cuenta usted
que en general la tapa tiene muchos significados. Dentro de ellos está aplacar, y era aplacar o cancelar el pecado que el pueblo tenía en contra de Dios. Era el lugar donde el Señor se presentaba para estar en medio de su pueblo, que era el único Dios que lo había hecho, ¿verdad? Y que lo hizo, más bien. Entonces, porque estaban todos los dioses, los ídolos, ¿verdad? Pero ellos no se manifestaban, no eran vivos, y no son vivos, ¿verdad? Sino que Dios descendía con fuego, ¿verdad? Y era la nube que cubría a Israel. Pero ahora el Señor da un lugar de encuentro. Si nosotros regresamos a lo que el Señor le dice a Moisés, le dice, y pondrás ahí me encontraré contigo en el verso 22. Es un lugar de encuentro, un lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Entonces eso era algo que ninguno de los dioses ajenos hizo ni hará, porque solamente el Dios vivo lo puede hacer, encontrarse con su pueblo. Y cuando nosotros regresamos al verso 17 dice, además harás un propiciatorio de oro puro. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos estudiando el arca decía que se hiciera de madera de acacia, forrada por dentro y por fuera de oro puro? Pero aquí la tapa es 100% de oro, no lleva nada más que el oro. Y eso nos habla a nosotros de la gloria de Dios que cubre nuestros pecados, que cubre el testimonio de Cristo en nosotros. Entonces también vamos a ver lo que dice Hebreos, esto ya es en el Nuevo Testamento, y dice Hebreos 9:4, seguimos hablando del propiciatorio, por supuesto, ¿verdad? El verso 4 dice, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que retoñó, las tablas del pacto, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle, pero ahora sí las vamos a hablar en detalle, ¿verdad? Vamos a inquirir qué es lo que significa. Ahora, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento para esto es la palabra griega, por eso es la G. Si usted se da cuenta en las letras que salen arriba, ¿verdad? Hay una H o una G. Cuando es H significa hebrea, cuando es G significa griega, ¿verdad? Para que usted vaya entendiéndole el asunto aquí. Entonces la palabra es la 2435, gilasterión, que significa expiatorio, propiciatorio, lugar o cosa, concretamente víctima expiatoria. Entonces en el Nuevo Testamento nos encontramos con víctima expiatoria, que significa la tapa del propiciatorio, ¿verdad? Entonces aquí ya nos está hablando de alguien. ¿De quién cree usted que nos está hablando? ¿Quién fue la víctima expiatoria de nuestros pecados? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús murió por nosotros para darnos una nueva vida, para cubrir nuestro pecado, para limpiarnos de todo pecado. Amén. Va. Entonces aquí ya encontramos esta palabra, víctima expiatoria. Cristo, ¿verdad? La tapa del arca en el templo, propiciación o propiciatorio. Esta viene también de hilaskinomai, voz media de lo mismo que significa reconciliar. ¿Cristo a qué vino? A reconciliar al hombre con el Padre, con Dios, ¿verdad? Entonces dice expiar el pecado, por el pecado. Él fue la expiación, Él fue la víctima, Él fue la ofrenda, el pago que se hizo por nosotros para que nosotros pudiéramos acceder al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y dice, o ser propicio, expiar, ser propicio. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a ver las manifestaciones que tenía, o como les dijera, hay unas facetas que se manifestaban en el arca de Dios. Y las vamos a ver no solamente en Dios, sino que las vamos a ver en Cristo. Y vamos a comenzar con la cátedra de Dios. Cuando hablamos de cátedra, estamos hablando de enseñanza. Estamos hablando de alguien que enseña, de alguien que muestra, que dirige, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Éxodo 25:22 y ahí dice, ahí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Aquí viene lo que dice, te hablaré acerca de todo lo que de todo lo que he de darte por mandamiento. O sea que el que llegó primero fue Moisés y recibió la enseñanza de Dios, de las leyes, los estatutos. ¿Para qué?
para dársela a los hijos de Israel. Entonces el Señor enseña. El Señor desde su propiciatorio, desde el trono, porque el arca es como una silla, como un trono. Y desde ahí Dios hablaba a su pueblo. Entonces esta era la figura, ¿verdad? De un Dios todopoderoso, del Rey de Reyes sentado en medio de su pueblo, dirigiendo a su pueblo. Pero no como un tirano, no como un déspota, sino que lo hace a manera de un rey benevolente, misericordioso, un rey que no es de lejos, porque nos enseñaron a un Dios de lejos, ¿verdad? Aquel que está allá en la vitrina, aquel que está de lejos, aquel que no se acerca a mí, pero aquí no. Nosotros desde este momento podemos ver a un Dios que está en medio de su pueblo, que se acercó a ellos, que los podía destruir por el pecado, pero que dice, no, yo no los voy a destruir, les voy a enseñar. Y entonces el Señor empieza a hablar y dice, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento. Y cuando nos hablan de mandamiento, nos están hablando de lineamientos, nos están hablando de principios, nos están hablando de límites. Es decir, el Señor está marcando un camino el cual nosotros debemos de seguir. Y no nos podemos desviar ni a diestra ni a siniestra, sino que tenemos que andar en Él. El Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, si no por mí, puede ir al Padre. Amén. Entonces Él nos da ese lineamiento. Ahora vemos al Padre dando esa línea de pensamiento, ¿verdad? Ahora vamos a ver a Dios sentado en el estrado. Pero cuando hablamos de estrado, estamos hablando de un juicio. Estamos hablando de, digamos, ¿se acuerdan que la semana pasada les puse yo el ejemplo, verdad? Nosotros estamos aquí sentados, pero estamos así de esta manera delante del Espíritu Santo. El Espíritu nos está juzgando todo el tiempo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo mal, si mentimos, automáticamente el Espíritu Santo nos va a decir, mira, esto que estás haciendo está mal, apártate. Pero si nosotros no estamos, si no entendemos, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces no vamos a entender el juicio de Dios. Romanos 12:2 dice, vosotros renovaos en vuestra mente. No piensen, no se amolden, no se hagan como el mundo. Renuévense en su mente para que ustedes entiendan qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios. Entonces, esa es la enseñanza, esa es la cátedra de Dios. Ahora viene el estrado de Dios, ya juzgando. Entonces, miren, Levítico 10:1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ¿hijos de quién eran? De Aarón. Aarón era el sacerdote, ¿verdad? El sumo sacerdote. Tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y estaban delante de la presencia de Dios. Y miren lo que dice, y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces, la Biblia nos dice, obediencia quiero y no sacrificio. Estos estaban presentando un sacrificio que Dios no les había pedido. Primero. Segundo, habían puesto fuego extraño delante de Dios. No era el fuego de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué fuego es el que presentamos delante de Dios. Es decir, cómo nos presentamos nosotros. Porque dice aquí sus respectivos incensarios. Y hemos hablado ya bastante tiempo sobre que el incienso es la figura de las oraciones de los justos. ¿Sí? Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Entonces, nosotros vemos acá que ellos presentaron un fuego extraño, el incienso extraño. Una petición, una oración, una forma de ser, un fuego que Dios no les había pedido. Ahora bien, ¿será que Dios fue injusto al sacar ese fuego y matarlos? Veamos lo que dice la Biblia. No lo veamos desde nuestros ojos, sino que lo que dice la Biblia. En el verso 8 dice, y el Señor habló a Aarón diciendo, no beberás vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo. ¿Por qué el Señor le dijo eso a él? ¿No será que sus hijos estaban borrachos y por eso habían tomado la iniciativa de irse a meter delante de la presencia de Dios así? Y por eso Dios ahora en su misericordia le dice a su siervo, mira, no tienen que beber el vino,
Porque en el vino hay disolución, dice la palabra, ¿verdad? Entonces dice, no beberéis vino ni licor, tú ni tus hijos contigo. Cuando entréis en la tienda de reunión, ahí está el punto. Ellos iban borrachos cuando entraron a la presencia de Dios. No respetaron la presencia de Dios. Miren lo que dice, para que no muráis, es estatuto perpetuo por todas las generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces aquellos hombres estaban borrachos. Se habían metido delante de la presencia de Dios en un mal proceder. No, aquí algo dice, mire, para que hagan distinción entre lo santo y lo profano. Les voy a hacer una pregunta. Si alguien viene borracho a la casa de Dios, entiéndase que estoy hablando de una persona que preside, una persona que tiene un privilegio, una persona que sirve en la casa de Dios y viene borracho a servir así, ¿es santo o es profano? Es profano. Pero ellos se presentaron delante de Dios así, queriendo ministrar. El acto de presentar incienso delante de Dios y presentar ese servicio delante de Dios era un servicio, era una ministración. Pero como la ministración estaba mal, entonces vino el fuego. He aquí dice la palabra que de Dios nadie se burla. Porque todo lo que el hombre siembre, ¿eso qué? También cosechará. La paga del pecado es muerte. ¿Ellos pecaron, sí o no? Entonces, ¿qué cosecharon? La muerte. Entonces, ¿es Dios justo o injusto? Fue justo. Porque Él tenía que darse a respetar, pues, porque es el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, ahora vemos el juicio de Dios aquí. Eso es en el antiguo pacto. El alma que pecare, ishkamik, se morirá, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver la manifestación del trono de la misericordia de Dios, que sale de esto mismo, porque Dios hizo el juicio, ¿verdad? Y miren lo que dice Levítico 10:6. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos para que no muráis. ¿Por qué el Señor les dijo eso a ellos? ¿Se acuerdan que habían muerto los dos hijos de Aarón, verdad? Pero el Señor les dice, no tomes luto por ellos, porque ellos fueron responsables, pues, de su pecado. Si tú te metes en luto por ellos, te vas a hacer uno con ellos. Tanto es el hechor como el encubridor. Entonces ahora nosotros vemos aquí un peldaño, ¿verdad? El que hay que dar. Y es que nosotros vamos a ver a nuestros hijos pagar consecuencias y los vamos a ver cometer errores, pero ellos tienen que pagar el precio. Miren, pues salió en las noticias, no sé si ustedes vieron a esa famosa señora, ¿verdad? Que mataron a su hijo en una camioneta y salió en las noticias diciendo, ay no, es que mi hijo no le hacía nada a nadie. Él solo salía a asaltar las camionetas, pero no le hacía nada a nadie. Pero lo que yo quiero es justicia, dijo ella. Que agarren a los que le hicieron. Y entonces, ¿dónde quedó lo que el hijo había hecho? Entonces Dios estaba hablándole a ellos aquí: no cubras vuestra cabeza para que no muráis, para que no se desate todo su enojo contra la congregación. Entonces pongamos esto en figura de nuestra casa. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, tenemos que tener un corazón que sea dispuesto para Dios. Que digamos nosotros, Señor, yo voy a dejar todas las cosas por seguirte a ti. Yo no puedo venir borracho. Y entiéndame que no estoy hablando de licor, aunque sí, ¿verdad? Pero también nos podemos emborrachar de muchas cosas más. De la ira, del rencor, nos podemos emborrachar de la idolatría, nos podemos emborrachar en pleitos, en disensiones. Hay muchas cosas. Porque por eso es que hay disensión en el licor. Nos envuelve, nos perdemos los sentidos, los estribos y nos vamos en contra de todos. Entonces dice aquí, para que él no desate todo su enojo en contra de la congregación. Congregación igual a familia, igual a los que están alrededor nuestros. Entonces yo entiendo que si alguien viene
y ministra delante de Dios de manera incorrecta y viene en pecado a la casa de Dios, nos está condenando a todos. No solo él, sino que condena a toda la congregación. Eso lo estamos viendo aquí. Porque sí, miren pues, hay pastores, aquí gracias a Dios no, pero hay pastores que están en pecado y encubren el pecado de muchas de sus ovejas. Y entonces ellos están condenando a morir a toda la congregación. Tal vez no físicamente, pues que se van a morir, no, pero espiritualmente se están muriendo, porque se están haciendo pecadores, pues, todos juntos. Veamos esta imagen. Está Acán después de que suben a Jericó y el cuate se agarra el lingote de oro, el manto, lo mete debajo de su casa. ¿Y qué pasa con él? ¿Cómo muere? Muere apedreado él y toda su familia. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a Josué, mira, alguien pecó y se hizo anatema, tomó del anatema y no lo tenía que hacer. Fueron vencidos contra Jai. Jai los venció, era una ciudad chiquita. Mandaron 3,000 y los 3 murieron a causa del pecado de una sola persona. Pero el pecado de esa persona condenó a su familia y los mataron. ¿Qué manda? Y a la comunidad también los condenaron. Está Coré. Coré también presentó fuego extraño delante de Dios y fue muerto él y los 250 que andaban con él. Entonces es una cosa muy delicada, que nosotros vengamos a la casa de Dios embriagados. Amén. Dice, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de la unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato, hicieron caso, obedecieron. Capítulo 16, verso 1 dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Es decir, llegaron al propiciatorio. Y por eso murieron, porque estaban en pecado. Dijo el Señor a Moisés, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar santo, detrás del velo, detrás del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Entonces Dios se sentaba en su trono. Dios aparecía en ese lugar y hablaba al pueblo, hablaba a Moisés, pero no en todo tiempo. ¿Por qué? Por causa del pecado, nosotros no podíamos ingresar al lugar santísimo. Eso es algo que quiero que usted le ponga atención. Acuérdese de eso. Levítico 16, 14 dice, tomará además de la sangre del novillo, la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces la sangre, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo. O sea, se tenía que presentar una ofrenda de expiación, lo estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 16, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel, a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Entonces ese era el asunto, nadie se podía acercar a Dios directamente a la tienda, en el lugar donde él se encontraba, porque el pecado los iba a matar. No puede estar el pecado delante de Dios, así de sencillo. Vamos a adelantarnos un poquito, vamos a ver la comunión. También ese trono de Dios, el propiciatorio, era un lugar de comunión. Y dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré contigo. La palabra encontraré, creo que la tengo acá, permítanme un segundito. Vamos a ver. Es la palabra Yahad, perdón. Y significa, es la H3259 para los que quieren apuntar. Dice,
Por implicación, cumplir en un tiempo establecido, citar a juicio, dirigir en cierta posición, comprometerse en matrimonio. Entonces, cuando hablamos de matrimonio, ¿estamos hablando de comunión o no? Sí. ¿Andarán dos si no se pusieran de acuerdo? Y los que se cansan más, ¿verdad? Porque toda su vida van a vivir juntos. Entonces, Dios nos llama a encontrarse con nosotros en esa silla. Y entonces, cuando vamos al Salmo 23:4, dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Pero aquí viene lo precioso. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Pero dice aquí, tú preparas mesa. Si hay una mesa preparada, entonces ¿qué tiene que haber para sentarse? Sillas. Pero es Dios el que nos está preparando la mesa delante de todos nuestros angustiadores. Amén. Entonces el Señor, ese propiciatorio, esa silla donde el Señor se encuentra con nosotros, también representa que Él nos está preparando un banquete. ¿Se acuerda que en el lugar santo estaba la mesa de la proposición de los panes? Es un alimento. Entonces el Señor prepara esa mesa. Entonces la figura que podríamos usar aquí es a David. David de repente se acuerda de que él tiene un pacto con su amigo Jonatán y dice, yo quiero hacer misericordia por alguien de la casa de Jonatán. Y pregunta, ¿todavía hay alguien a quien yo pueda ayudar? Y entonces aparece en la escena un hombre llamado Mefiboset. Mefiboset estaba metido en lo de Bar, en el lugar de barro, en el pantano donde ya nadie daba nada por él. Estaba lisiado de sus piernas. Pero David dice, tráiganlo, se va a sentar conmigo a la mesa a comer. Y entonces lo sientan a la mesa. El rey está llamando a un lisiado, al que ya nadie da nada por él. Y eso somos nosotros. Cristo, el Señor Dios Todopoderoso, nos llama a su mesa para que nos sentemos con Él, para cubrir nuestro pecado. Porque esas piernas que estaban lastimadas implican el caminar erróneo que nosotros tenemos, que nos lleva a la muerte, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero Dios nos prepara una mesa. Hoy el Señor está preparando una mesa para nosotros. Y a manera de Mefiboset nosotros venimos a la Santa Cena. Y gloria a Dios por eso. Porque hoy el Señor quiere cubrir tu pecado. ¿Se acuerdan que una de las partes del propiciatorio, de los significados, era cubrir? Pues Él quiere cubrirte hoy. Él quiere cubrirte de misericordias. Él quiere cubrirte de su amor. Pero demos el paso nosotros, ¿verdad? Acerquémonos a Él. Porque de nada le hubiera valido a Mefiboset que lo llamara el rey si Él no se presenta, ¿verdad? Vamos a ver ahora a Jesús ya como el propiciatorio en el nuevo pacto. Primera de Corintios 10:11 dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza ¿para quién? Para ellos. No, para nosotros. Y dice, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Entonces todo lo que vimos anteriormente, lo vimos porque es una sombra para que nosotros aprendamos de ello. Hebreos 1:1 dice, Dios hablando hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Moisés era un profeta, sí o no? Sí, era un profeta. Entonces Dios habló por medio de él. Del propiciatorio salía la voz de Dios y él transmitía lo que decía al pueblo. Bueno, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, Jesucristo, como ya hablamos que Él cubre nuestros pecados, Él también se convierte en la voz de Dios en la tierra, pero Él ya no es un mueble, pues, sino que es una persona viva que está alrededor de nosotros. Ahora ya no había ese limitante, ¿verdad?, del velo que no permitía que entrara, sino que ahora está Jesucristo, el Dios Todopoderoso, en medio de nosotros. Ya no nos mataba por el pecado. ¿Pero por qué?
Eso lo vamos a ver ahora. Entonces dice Hebreos 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Esa tapa que se había puesto en el arca, sobre el arca, era la figura del Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan que hablamos del oro macizo, verdad? Del 100% oro, que tipificaba la gloria de Dios al 100%, que cubría el pecado del pueblo. Ahora vemos a Jesucristo como que Él es el resplandor de su gloria, la belleza, el resplandor, la hermosura, la divinidad de Dios se veía en Jesucristo. Y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Cuál era la expresión exacta de Dios? El amor. El amor de Dios. Dios es amor. Pero que no se nos olvide que también es fuego consumidor. Amén. Entonces dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Gloria a Dios, por su palabra. Y eso era lo que hacía Dios, sostener al pueblo por medio de su palabra desde el propiciatorio. Amén. Y dice, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Tremendo. Y entonces ahora se cumple lo que vimos acá. Miren, vamos a ver, ¿dónde está? Un poquito más, perdón. En Hebreos, cuando estábamos viendo, aquí. Dice aquí, el cual tenía el altar del oro del incienso y el arca cubierta de oro. Ahora nuestro intercesor Jesucristo está en el lugar santísimo. Amén. Rogando por todos nosotros. Y gloria a Dios por eso. Vamos a ver, ya me pasé. Aquí está. Por aquí. Entonces Él está ahí. Ahora dice aquí que se sentó a la diestra del Padre. El Padre es el arca, el Hijo es el altar del incienso. Por ponerlo en figura, pues, para que lo entendamos. Luego dice, Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario, del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió y no el hombre. Entonces Jesucristo está en el verdadero tabernáculo. El que estaba aquí en la tierra, el que erigió Moisés, era una figura de lo que había en los cielos. ¿Sí? Y dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Él se ofreció a sí mismo y ahora el Señor nos da a nosotros. Jesucristo se presentará a sí mismo una iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arrugas, en toda su gloria. Y eso lo necesitamos buscar nosotros. Hebreos 9:3 dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santo, el cual tenía el altar del oro, del incienso, y acabamos de leer que él era el intercesor, ¿verdad? El mediador de todo. El arca del pacto cubierta de oro. Entonces vemos a Jesucristo ya en el tabernáculo. Ahora vamos a ver a Jesús como la cátedra de Dios. Jesucristo se convierte en el arca, en el propiciatorio. Él se convierte en todo. Y dice aquí, Marcos 1:21, entraron en Capernaum y enseguida en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó ¿a qué? A enseñar. Cátedra, enseñanza. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa era la autoridad de Dios sobre el Señor Jesucristo. Enseñaba como quien tiene autoridad. Yo me pregunto cómo enseñaba el Señor Jesús. ¿Será que gritaba y quería someter a todos al orden? ¿O será que su enseñanza era tan profunda y tan hermosa que tocaba tanto el corazón? Lo podemos ver, digamos, aquí no nos dice qué era lo que estaba enseñando, pero lo podemos ver cuando Él va caminando, van los dos que van a Emaús. Y el Señor se encuentra con ellos y Él empieza a dialogar, a enseñarles la palabra desde los profetas hasta el Nuevo Testamento y todo lo que se habría hablado. Y ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras Él hablaba? Entonces la palabra del Señor Jesucristo era como un fuego que entraba al corazón de las personas y los avivaba en el amor de Dios. Esa era la autoridad que Él tenía.
Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Que cuando escuchamos la palabra, que cuando nos están predicando, cuando nosotros estudiamos, la palabra de Dios encienda nuestro corazón en amor por Dios. Amén. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, eso quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. ¿Y el maestro qué hace? Enseñar, ¿verdad? Está en la cátedra. Y dice, como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Dios estaba con Jesucristo, con nuestro Señor. Amén. Bye. Luego vemos, podríamos leer mucho y ejemplos, pero yo lo que quiero es darles el extracto nada más, porque esta es la última enseñanza. Entonces, Juan 20:16 dice, Jesús le dijo, María, y ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir qué? Maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Entonces Él nos hace partícipes. Ahora Él nos hace a nosotros también arcas y nos hace propiciatorios desde donde sale la palabra de Dios para darla a conocer a toda la gente. ¿Estamos haciendo ese trabajo? Buena pregunta. Si no lo estás haciendo, estudia la palabra, ven a la doctrina, métete a estudiar todo lo que el pastor está predicando, apúntalo, aprende palabra y cuando sientas tú vas a empezar a predicar, vas a dar, porque lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. De la abundancia del corazón, habla la boca. Muy bien. Entonces déjate enseñar por Cristo. Amén. Jesús, el estrado de Dios. Ahora vamos a ver a Jesús también haciendo lo mismo que hizo el Padre, juzgando. Y dice, Mateo 9:1 dice, subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad, y le trajeron a un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Él vio la fe de ellos, conoció, juzgó, no por lo que sus ojos vieron, ni por lo que sus oídos oyeron. Isaías capítulo 11. Algunos de los escribas decían entre sí, este blasfema. Miren qué pensamiento el que tenían estos, ¿no? Y Jesús, conociendo sus pensamientos, juzgando el interior de ellos, como un juez que juzga, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Él sabía lo que estaban pensando. No hablaron, pensaron, pero él lo conocía. Él juzgó con el Espíritu lo que había dentro de ellos. Vamos a... Ay, santo, ¿y ahora qué hice? Perdón, usted se me salió. Vamos a verlo. Perdón. Bueno, estamos viendo al Señor Jesús juzgando, ¿verdad? El pensamiento de ellos. El Señor conoce, Mateo 6:6 nos habla, ¿verdad? Sobre cómo el Señor conoce nuestros pensamientos aún antes de que nosotros profesemos palabras. Ay, Dios mío, permítanme un segundito. Ustedes, ahí está. Nos quedamos, vamos a ver. ¿En qué estábamos ustedes? Mateo 9:11. En el estrado 9:9. Vamos a ver dónde estás. Aquí está, ya lo encontré. Gracias. Mateo 9:1 era. Conociendo sus pensamientos. Bueno, luego nos vamos a Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? Dice, la palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Ah, cosa tremenda. Para entender esto, dice Juan 5:22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado ¿a quién? Al Hijo, a la palabra. ¿Sí? Entonces dice, para que todos honren al Hijo, para honren la palabra, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra a la palabra, no honra al Padre que lo envió.
Entonces la palabra, Jesucristo, llegará el tiempo en el que nos va a juzgar. Y nos va a dar a cada uno según sean nuestras obras. Y nos va a mandar sea a la eternidad con Dios o al lago de fuego. Amén. Jesús, el trono de la misericordia de Dios. Para esto entendemos nosotros que el Señor Jesucristo tenía misericordia por todos los que se acercaban a Él. Llegaba un paralítico, lo sanaba. Llegaba un ciego, lo sanaba. Todos los que necesitaban se acercaban a Dios, a Cristo Jesús. Y Él tenía misericordia por ellos. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, tenemos lugar y entrada al lugar ¿qué? Santísimo, aunque somos pecadores, porque Él, por la sangre de Jesucristo, que redimió nuestros pecados, nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero no solo acercarnos, sino que Dios puede morar en nuestros corazones. Primera de Corintios 3:16, ¿me prestas un micrófono, porfa? Primera de Corintios 3:16, alguien que me lo lea, porfa. Primera de Corintios 3:16, yo me lo sé de memoria. Dice: ¿acaso vosotros no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Vaya, en el antiguo pacto estaba el Dios Todopoderoso, pero estaba afuera. ¿Sí? Póngame atención, no se me desconcentre. ¿Ya lo tenés? ¿Quién primero? ¿Quién primero? Ahorita que traigan el micrófono. Miren, quiero que ponga atención a esto. En el antiguo pacto, Dios estaba en medio de su pueblo, pero no moraba dentro de ellos. Amén. ¿Me doy a entender? Estaba el tabernáculo, pero no estaba dentro de sus corazones. Ahora, en el nuevo pacto, el Señor Jesucristo hace de nosotros un tabernáculo, hace de nosotros un templo y morada para Él. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Vaya. Pensé, ahorita va bien eso. Entonces dice aquí que Él abrió un camino nuevo y vivo. ¿Quién es ese camino? Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, dice Él, ¿verdad? ¿Quién lo va a leer? Aquí está. Ahora se fueron por ahí. Léalo, porfa. La copa de bendición. Espérate. Dale. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Ajá. El pan que partimos. Primera de Corintios 3:16. 3:16, perdón. Ya decía yo. Ya metí gol, dije yo. Si alguien lo tiene, aquí lo tiene la hermana o Meme, cualquiera de los dos. El que salga primero. Gracias. ¿Quién? Paula dice. Primera de Corintios 3:16. Ajá. Búscate el 6. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria a Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿El cual santo sois? es. Vosotros. Sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a Gloria sí a Dios. mismo. Ahí está. Ahora con Meme, porfa. Ese es el 3:16. Ahora vamos al 6:19, ¿verdad? Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Gloria a Dios. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Ya Dios ya no está afuera, ahora está adentro. El propiciatorio tiene que estar aquí adentro. Pero ¿cómo hago yo para que el propiciatorio esté en mi corazón y para que la palabra de Dios se manifieste en mí? Que yo pueda entender que Dios me está hablando a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo aquí,
Hebreos 4:14, teniendo pues gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Esto es importante. Sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces Jesucristo se convirtió en ese trono de misericordia. Amén. Y recibimos la bendición por parte de Él, de Dios. Jesús, comunión para con Dios. Y Jesús les dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que mira a Jesús, mira al Padre y puede tener comunión con Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿A dónde? A él, adentro. ¿Sí? Y dice, cenaré con él y él conmigo. Amén. Cenaré con él. Él es el invitado. Pero ahora dice, él conmigo. Él nos invita a comer con él, porque está preparando una mesa en nuestro corazón. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, en el propiciatorio, en el lugar donde Él está. Amén. Y dice, y me sentaré con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te está hablando a ti. Amén. Que te vas a sentar con el Padre, que vas a recibir de Dios, que te están preparando una mesa. Amén. Gloria a Dios. Mateo 15:32 dice, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron, ¿dónde conseguiremos nosotros en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? Entonces Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron 7 y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se recostara en el suelo, que se sentaran, que se acomodaran. ¿Por qué? Porque él iba a compartir el pan con ellos. Vemos esta multiplicación, pero también está la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, ¿verdad? Y entonces él le da de comer a 5,000 personas, porque tiene misericordia, porque quiere compartir con ellos. Y algo que me llama la atención es lo que dice aquí, no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Nosotros vamos en el camino de Cristo y por eso nos dejaron la Biblia, para que no desfallezcamos, para que no decaigamos. Cuando estés bajo, cuando sientas que ya no das, lee la Biblia. Pídele a Dios que te hable. El trono de Dios está en tu corazón. El propiciatorio y la voz de Dios se van a manifestar en ti si tú lo buscas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahora nos vamos corriendo a ver los querubines. Ay, Dios mío, 5 minutos. Éxodo 25:18 dice, harás igualmente 2 querubines. Esto ya lo leímos, ¿verdad? ¿Cuál era el trabajo de los querubines? Era ser guardianes del pacto. Esa es la figura que ellos tienen ahí. Dice Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte al monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías. Entonces fíjense ustedes que Moisés y Elías son figura de esos 2 ángeles. Bienvenidos. Son figura de esos 2 ángeles. ¿Cuál era el trabajo de Moisés? Enseñar la ley, ¿verdad? El trabajo de Moisés fue, enseñar la ley de Dios, los preceptos de Dios, instruir al pueblo, dirigirlos. Amén. Y el trabajo de Elías fue volver el corazón del pueblo a Dios, porque el pueblo de Dios a cada rato se desviaba. ¿Nos desviamos nosotros a cada rato? Sí. No me diga que no, porque son mentiras. El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Entonces sí, nos desviamos. Aunque sea por leves momentos o por grandes temporadas, pero nos desviamos de Dios y se nos olvida. Entonces nosotros vemos a Moisés y a Elías presentándose con Cristo. Cristo es el pacto, Cristo es la propiciación,
Cristo entonces muestra a los dos guardianes del pacto y se muestra como el resplandor de la gloria de Dios. Y lo vamos a leer, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene, no lo puse. Después de esto se oye una voz que dice, este es mi hijo amado. Bien, creo que lo tengo, pero tengo que leer esto, ya me acordé. Juan 17 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cristo hablando del Espíritu Santo. Amén. El trabajo de Jesús era mostrar al Padre y sus preceptos. El trabajo del Espíritu es volver nuestro corazón a Dios. Misma manifestación de Moisés y Elías. Un profeta como yo entre tus hermanos te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. ¿Sí? Y ahora el Espíritu, ahora Cristo nos manda a escuchar al Espíritu y nos dice que Él nos va a enseñar todo, ¿verdad? Juan 16:13 dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda mentira. No, ¿qué dice? A toda verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber lo que habrá de venir, aún cosas futuras nos va a mostrar el Espíritu Santo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Entonces, ahora vemos a dos guardianes del pacto, a Cristo y al Espíritu Santo. Juan 1:32 dice, Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que él es el Hijo de Dios. Amén. Él está dando testimonio, pero está viendo al Espíritu hacer sinergia con Jesucristo. Amén. Sinergia quiere decir que trabajan juntos. ¿Sí? Sigue diciendo Mateo 3:13. Entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así con toda justicia. Y Juan se lo permitió. Era necesario que Cristo cumpliera con toda la ley, que cumpliera con todo, porque Él se estaba manifestando como el Padre en medio de sus hijos. Amén. Mateo 3:16 dice, después de ser bautizado, salió de las aguas inmediatamente y he aquí, los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ahora es el Padre sobre el Hijo con el Espíritu y Jesucristo dando testimonio de su Hijo. Amén. Entonces vemos la etapa de la propiciación, digamos de esta manera, porque está completa la Trinidad. Están dando testimonio. Y ahora vemos a Mateo 17:5. Mientras aún estaban hablando, que esto es lo que leí al principio, mientras aún estaban hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió. ¿Cómo se manifestaba Dios en el antiguo pacto? Con una nube. Lo leímos, ¿verdad? Que se posaba sobre el propiciatorio. Ahora vemos, mientras aún estaba hablando, he aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Él se convirtió entonces en la voz de Dios en medio del mundo. Amén. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús tocándolos y dijo, levantaos, no temáis. Y cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino solamente a Jesús. Porque ese era el testimonio, Él se transfiguró, Él les mostró lo espiritual, lo trajo a lo terrenal para que ellos entendieran, para que ellos vieran la manifestación de Dios. Amén. Vamos corriendo, ya casi termino. Termino con esto, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿En qué? En amor. Aquí está la figura del arca. Este es el propiciatorio. Ahí está la tapa, si ustedes la pueden ver, está movida. Y encima están los dos querubines y está la luz. La manifestación de Dios, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver en figura, ¿verdad?, al Padre como la luz, al Hijo y al Espíritu Santo, completando el pacto. Y nosotros necesitamos tener la manifestación de Dios y el arca de Dios en nuestro corazón, para que todo el mundo no nos vea a nosotros, sino que vea la gloria de Dios caminando con nosotros. Porque ya no vivo yo, dice la palabra, sino Cristo vive en mí. Entonces, esta es la enseñanza hasta el día de hoy. Ya con esta me despido, dijeron aquellos, ¿verdad? Póngase de pie, vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que esa manifestación poderosa del arca del pacto se manifieste en nuestra vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos hoy dándote gracias por la enseñanza que hoy nos permite, Señor, recibir. Te agradecemos, papito, porque nos has permitido escuchar, Señor, y entender que tú estás en medio de nosotros, pero que ya no estás afuera, Señor, sino que ahora moras en nuestro corazón, Señor, y que nos has hecho a nosotros un templo, una morada, un tabernáculo, un arca, donde se encuentran, Señor, los elementos, donde se encuentra, Señor, la vara de Aarón, Señor, que representa que moriremos, pero que también, Señor, resucitaremos. Señor, el maná, la palabra, la revelación que proviene de lo alto, nuestro Señor Jesucristo trayendo la revelación, Señor, el pan verdadero. Señor, también están las tablas de la ley, Señor, para que nuestro corazón, Padre, conozca tu palabra, tus preceptos, tus leyes y el camino, y tengamos linderos y lineamientos para no salirnos de él. Señor, hoy te pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo que revistas esta arca. Diga conmigo, Señor, revísteme con el oro por dentro y por fuera, que tu gloria no solamente se mire por fuera, sino que por dentro, para que no sea como los fariseos, que eran hermosos por fuera, pero llenos de inmundicia por dentro. Señor, que tu palabra se manifieste en mí, me santifique, me purifique y tu gloria sea visto en mí. Señor, conviérteme ahora en un propiciatorio desde donde se oiga tu voz. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Si tomáramos un tiempecito para interceder antes de recibir Santa Cena, antes de recibir la palabra, la administración, y como decía nuestro hermano Jonas,